Cuando pensamos en países ricos, innovadores y potencias económicas, siempre aparece el mismo nombre: Alemania. Un país que hoy se ve sólido, organizado y eficiente, como si hubiera nacido siendo una máquina perfecta. Pero lo curioso es que si echamos la vista atrás, ese gigante que conocemos no siempre fue así. De hecho, durante siglos, Alemania fue todo menos una potencia. Fragmentada, atrasada y sacudida por conflictos internos, parecía destinada a quedarse atrás mientras otros países europeos se lanzaban de cabeza a la modernidad. Y aquí es donde empieza lo interesante. Porque Alemania no se volvió rica de manera gradual, suave y ordenada. No. Lo suyo fue más bien una carrera contrarreloj. Siglos de lentitud, seguidos por décadas frenéticas en las que el país se transformó por completo. Es una historia de conflicto, de territorios que no se ponían de acuerdo, de nobles que defendían privilegios medievales y de guerras que destruyeron tanto como moldearon el futuro. Pero también es una historia de ingenieros, de fábricas que no paraban de crecer, de una sociedad obsesionada con la educación y de una administración capaz de reorganizarlo todo por las malas si hacía falta. Porque Alemania, tal como la conocemos hoy, no se entiende sin una mezcla explosiva de factores. La caída de viejos sistemas feudales, un Estado que aprendió a ser eficiente a base de golpes, la unión económica interna, el auge brutal de su industria pesada, la ciencia como motor del desarrollo y, por encima de todo, una población que se educó de manera masiva mucho antes que otros países europeos. Pero vamos por partes, porque nada de esto ocurrió de la noche a la mañana. Durante la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XVIII, lo que hoy llamamos Alemania era un mosaico de reinos, ciudades-estado, principados y territorios eclesiásticos. Un rompecabezas político donde cada zona tenía sus propias normas, monedas, leyes, sistemas de impuestos y relaciones de poder. Si hoy viajar de una región alemana a otra parece sencillo, en aquella época era casi como cruzar fronteras internacionales cada pocos kilómetros. Y esta fragmentación tenía un precio muy alto. Frenaba el comercio, ahogaba la innovación y hacía imposible coordinar esfuerzos para modernizar la economía. Mientras Inglaterra consolidaba un estado fuerte y se lanzaba a la revolución industrial, muchas regiones alemanas seguían aferradas a estructuras feudales que asfixiaban cualquier intento de cambio. Pero incluso dentro de ese caos había diferencias importantes. El oeste alemán, más cercano al comercio europeo y con una burguesía creciente, avanzó más rápido hacia una economía moderna. El este, en cambio, permaneció atrapado durante siglos en el viejo régimen. Grandes terratenientes, campesinos sin derechos claros y poca libertad económica. Fue esta división histórica, dos Alemanias, la que marcó la diferencia cuando el país empezó a transformarse. Mientras regiones como Sajonia y Renania abrían sus puertas a la innovación, otras seguían estancadas. Y aquí es donde aparece el primer punto clave de esta historia: la industrialización temprana en el oeste. En lugares como Sajonia, los campesinos ya desde el siglo XV podían vender, comprar o alquilar sus tierras sin pedir permiso a nadie. Esa libertad económica generó algo que no se había visto antes en la región: movilidad social y acumulación de capital. Eso, unido a ferias comerciales enormes como la de Leipzig, convirtió a Sajonia en una especie de imán económico. La industria textil fue el inicio de todo. Y cuando llegaron las primeras máquinas, el crecimiento fue tan explosivo que incluso superó a regiones más grandes. Lo que comenzó como una pequeña protoindustria se convirtió en la chispa que encendió la carrera industrial alemana. Y antes de seguir, estamos llegando al primer tercio del video. Así que ya sabes, suscríbete si te gusta el video. Pero como siempre, no todo fue progreso. Alemania sufrió una de las guerras más devastadoras de la historia: la Guerra de los 30 años. No solo destruyó ciudades y pueblos enteros, sino que permitió que los nobles locales, especialmente en el este, acumularan aún más poder.
Mientras Inglaterra aprovechaba sus propios conflictos para fortalecer el Estado, Alemania quedó debilitada, desarticulada y atrasada. Aún así, el país no estaba condenado. Lo que vendría después cambiaría su destino para siempre. La verdadera transformación llegó con un actor inesperado: Prusia. Un estado que, en un principio, no era el más rico ni el más desarrollado, pero sí el más disciplinado y el más decidido. Prusia creó una administración moderna, centralizada y obsesionada con la eficiencia. Y cuando conquistó los territorios más avanzados del oeste tras 1815, la mezcla fue explosiva. Burocracia prusiana más protoindustria occidental. Orden más innovación. Estado fuerte más economía dinámica. Ese fue el inicio verdadero del milagro alemán. La unificación económica y administrativa fue el combustible que Alemania necesitaba para despegar. El Estado prusiano eliminó privilegios feudales, unificó sistemas de impuestos y garantizó derechos de propiedad para todos. Por primera vez había un marco legal estable para invertir, producir y comerciar a gran escala. Y entonces llegó una de las herramientas más decisivas: la unión aduanera, conocida como el Zollverein. Esta zona de libre comercio unió a casi todos los territorios alemanes bajo un mercado gigantesco sin aranceles internos. De repente, un artesano de Sajonia podía vender en Westfalia sin pagar impuestos. Y una fábrica de Renania podía expandirse sin trabas burocráticas cada 20 kilómetros. El mercado era grande, estable y cada vez más urbanizado. Un paraíso para la industria. El ferrocarril hizo el resto. Donde antes un comerciante dependía de ríos congelados o caminos impracticables, ahora los trenes lo conectaban todo. Para 1870, la mayoría del comercio alemán se movía sobre raíles. Las propias fábricas alemanas empezaron a producir locomotoras y maquinaria pesada a una velocidad impresionante. En apenas 2 décadas, Alemania pasó de importarlo todo a liderar la producción de tecnología ferroviaria. Era un modelo de sustitución de importaciones, sí, pero uno natural, no obligado por políticas artificiales. Simplemente, la industria había madurado. Y mientras esto ocurría, algo aún más poderoso se estaba gestando: el auge de la educación. A mediados del siglo XIX, Alemania ya tenía tasas de escolarización que superaban el 80%. Y no era una educación cualquiera. Las escuelas técnicas, las universidades y las academias científicas se multiplicaron por todo el territorio. No exageramos cuando decimos que Alemania se convirtió en la fábrica de ingenieros del mundo. Formaba 8 veces más ingenieros que Gran Bretaña en la misma época. Ese ejército de técnicos, científicos y químicos cambió por completo el rumbo del país. La primera revolución industrial llegó tarde a Alemania, sí, pero la segunda, la revolución de la química, la física y la electricidad, fue dominada por ella de principio a fin. Empresas como Bayer, Siemens o Krupp no surgieron por casualidad. Eran el producto natural de un país donde ciencia e industria se alimentaban mutuamente. Mientras tanto, la estructura empresarial también se transformaba. Alemania no apostó por miles de pequeñas empresas compitiendo sin rumbo, sino por grandes conglomerados capaces de financiar investigación, exportar masivamente y escalar a velocidades inimaginables. El país creó gigantes que podían competir de tú a tú con Estados Unidos y el Reino Unido. Y aunque hubo crisis financieras, como la conocida depresión de Bismarck, ninguna detuvo el avance. La producción industrial se quintuplicó entre 1871 y 1914. Las ciudades crecieron, la infraestructura se multiplicó, el mercado interno explotó y la ciencia alemana se volvió la más prestigiosa de Europa. ¿La clave de todo? Una mezcla muy particular: instituciones modernas, más industrias dinámicas, más educación masiva, más ciencia avanzada, más un mercado unificado, más un Estado obsesionado con la eficiencia. Alemania se convirtió en una potencia porque creó un ecosistema capaz de transformar conocimiento en industria, industria en productividad y productividad en riqueza.
El país que había llegado tarde a la fiesta terminó adelantando a algunos de los invitados. Pero como toda historia, esta tampoco tuvo un final tranquilo. La ambición industrial, la rivalidad entre potencias y los movimientos geopolíticos de la época condujeron a conflictos que marcaron para siempre al mundo. Ese capítulo ya pertenece a otro video. Por ahora, basta con entender que la riqueza de Alemania no fue una casualidad ni un regalo de la historia. Fue el resultado de siglos de conflicto, reformas radicales, decisiones polémicas y un impulso científico sin precedentes. Y con esto llegamos al final del video. Suscríbete si te gustó el video.